Bien, continuamos nuestra conversación ahora con la agradable integración de nuestro amigo Antonio Ciriaco, que aprovechamos para expresarle nuestras felicitaciones por su recién elección en primera vuelta como decano de la Facultad de Ciencias y Economía, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, Antonio, felicidades. Tú sabes que siempre es un placer estar contigo, también con Henry, que yo creo que hemos hecho una tripleta en este caso. Bueno, una dupleta y uno aquí, lo que está en el medio. Pero siempre cuenta con nosotros y ahora en estos espacios que se abren en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, llegaron los refuerzos. Bueno, más que refuerzo, yo creo que tú es un equipo que yo creo que gracias a Dios le hemos llevado informaciones oportunas y claras. Y lo más importante, de forma responsable, sin demagogia barata, sino diciendo las cosas claras. Tú ibas a acabar algo para entrar con Antonio en otra parte, con lo que tiene que ver con medio ambiente. Sí, que mira, otro resultado importante, ¿no?, de esta conversión de la matriz de generación eléctrica, que es importante aclarar. Yo me estoy refiriendo a la matriz de generación eléctrica. La matriz de energía todavía tiene un enorme potencial para mejorar, porque todavía en la parte de transporte prácticamente todo queda por hacer. Ahí hay lo que hemos logrado en la parte eléctrica, ahora lo tenemos que lograr también en la parte del transporte. Entonces, el impacto medioambiental, por ejemplo, de esta conversión a gas natural es muy interesante, porque a veces nosotros los economistas vemos solamente los dólares, los pesos y esto, pero no deja de ser interesante de ver el impacto medioambiental, porque es importante como parte de los cumplimientos que tiene que asegurar la República Dominicana de varios compromisos internacionales que hemos asumido de cara a las Naciones Unidas, por ejemplo. Que no son simples compromisos, representan también posibilidad de acceso a fondos, a financiación. O sea, que no es un simple compromiso de que queremos estar en medio ambiente. Yo pienso que son obligaciones. Sí, sí, no, hay que verlas como obligaciones. Y esta conversión a gas natural ha permitido, fue como el equivalente a la siembra de 4,5 millones de árboles. Y, aún más quizás significativo, sacar de circulación a 340,000 vehículos. Esto es el resultado de esta conversión a gas natural, que permitió que el año pasado se incrementase un 50% la generación a gas natural, y que hoy en día tengamos esta fórmula mágica de 40, 30, 20, 10, que quizás mañana pues se va a seguir ampliando la participación del gas natural, y la del carbón se va a mantener la misma cantidad, pero al seguir creciendo, ¿no?, la generación total, pues la participación del carbón es muy probable que vaya bajando en la misma proporción que vaya subiendo la de gas natural y, por supuesto, la de las energías renovables. Antonio, en la primera parte estuvimos hablando, Henry y yo, sobre medidas que el gobierno ha tenido que tomar de cara a enfrentar todos lo que de una forma u otra hemos visto el entorno mundial, lo que está ocurriendo, era algo que es inminente, que era un proceso inflacionario, fruto de todas las cosas que han venido sucediendo, dentro de medidas que se han tomado, que son medidas por el librito, lógicamente la medida monetaria para reducir la capacidad de compra y el impacto que eso puede ocurrir en presionar los precios. Pero ¿de qué manera entonces, te pregunto a ti, Antonio, el gobierno puede, como elemento fundamental, puede compensar que lo que se produzca en materia de quitarle dinamismo a la economía por esta vía de medidas monetarias no implique un impacto fuerte en nuestros pequeños, micro, medianos, que se nutren principalmente del movimiento de la economía? Claro. Mira, yo creo que, por ejemplo, con esta situación que ha generado el entorno internacional, que ha impulsado incluso a las economías, a todas las economías, a establecer programas de protección, programas de subsidios incluso a los alimentos. En algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de una reducción en los impuestos a los combustibles. Claro, en la República Dominicana es una situación un tanto más complicada,
y el gobierno lo que ha tenido que hacer es sencillamente cubrir y subsidiar los incrementos. Y claramente esto es una medida que, según el Banco Central y los estudios que se han hecho, ha contenido, vamos a decir, los niveles de inflación. La inflación pudiese ser mucho mayor, hasta de 2 dígitos, si no es por el tema de los subsidios. Yo creo que es correcto esa situación, y además todo el componente del subsidio de los alimentos, los fertilizantes que inciden básicamente en los costos de producción. Pero y los planes de venta populares. Los planes de venta populares. El gobierno anunció un plan masivo de carácter agropecuario que es Siembra República Dominicana. Yo creo que eso pusieron al amigo Leonardo Faña al frente de él. Y eso es un mecanismo que yo creo que, concomitantemente con los temas que hay de presión en los costos de producción, pero también debemos de pensar en la producción nacional. Y yo creo que eso es un elemento importante que te va a permitir tener una oferta disponible. Porque la República Dominicana... Y una garantía de abastecimiento. La República Dominicana... Doméstico. Es quizás de los pocos países o el único país del Caribe que su sector agropecuario básicamente produce más del 85% de la demanda de alimentos que se consumen en la República Dominicana. Y eso te dice que el sector agropecuario debe ser un sector que en este contexto sea un sector que establezca un blindaje y una resiliencia a la República Dominicana. Claro. Y tiene que hacerlo así, porque con una reactivación del turismo, que es un sector que ha venido reactivándose, generalmente el turismo le genera una demanda adicional sin salir del país a los productores nacionales. Por lo tanto, ese nivel de encadenamiento hay que fortalecerlo como un mecanismo precisamente de resiliencia que puede generar la República Dominicana en un contexto que se está viviendo. Mira, la República Dominicana tiene una economía muy diversificada. Yo creo que ese ha sido el éxito, básicamente, del país ante los choques internacionales. Tú encuentras países, por ejemplo, muy dependientes en América del Sur de commodities. Cuando se incrementan los precios de los commodities, es como que esos países se enriquecen. Cuando disminuyen, es como que se empobrecen. En el caso de la República Dominicana es interesante, porque esa capacidad de diversificación que tiene la economía, tú te das cuenta y dices, bueno, los precios del petróleo están altos, pero tú encuentras que el oro entonces es un factor compensante. Sube también. O el tema de las remesas, que aún hay una noticia interesante, y yo eso lo comentaba. Si bien es cierto que la economía norteamericana viene con un proceso claramente de desaceleración, pero todavía no se ha reflejado en el mercado de trabajo. Quizás se pueda reflejar posteriormente, pero lo que te está indicando que es un mercado todavía que está bastante lleno, y eso es una buena noticia porque gran parte de los dominicanos y dominicanas se sigue reflejando en la remesa. Y eso yo creo que este año es un año donde el gobierno todavía tiene posibilidades de ver más o menos y sortear parte de la crisis. Y eso, en cierta manera, es un espacio para ganar tiempo, porque ya los temas geopolíticos tú no lo controlas. Claro. Nosotros esperemos que en este año la situación de Ucrania se pueda llegar a una situación de cierto nivel, vamos a decir, o que se vislumbre algún tipo de solución. ¿Por qué? Bueno, porque si eso ocurre, el próximo año 2023 podría ser un año quizás diferente a cómo se proyecta. Por lo tanto, yo creo, Alberto, que el gobierno tiene que seguir subsidiando, el gobierno tiene que seguir fomentando la producción agropecuaria, y en algunos casos, como lo está haciendo, tendrá que hacer algunos tipos de ajustes sectoriales de salario. Se hizo, creo que en el sector zona franca, se hizo con el sector de la construcción, tratando evidentemente de ir compensando gran parte de estos procesos inflacionarios que te reducen el salario real. Pero sí concentrarse en la producción de alimentos, que debe ser un elemento a uno, darle facilidad a los productores, tasa cero, financiamiento cero, y yo creo que eso es lo que va a permitir que la República Dominicana salga airoso. Que eso disminuya un tanto, vamos a decir, la política monetaria impacte la demanda agregada y disminuya el crecimiento de la economía. Claro, pero si la economía dominicana termina
con un crecimiento de un 5, cuando el promedio de América Latina es sí. 1.8. Menos de 2. Sí. Oye, estamos dentro de un grupo de economías que aún dentro de la crisis son economías que son privilegiadas. Quiero también tocar, aunque quizás me salga un poquito de manera directa, pero está vinculado. Se está viendo últimamente, en el caso de nuestros vecinos, una apreciación de la moneda y es nuestro mercado, vamos a decir, de intercambio, claro. Segundo mercado de intercambio. O sea, ¿qué ustedes proyectan? Y lógicamente no hay que recordar la inestabilidad, no hay que recordar la inseguridad. O sea, ¿en qué manera afecta que estamos oyendo que nuestros comerciantes, productores, que lógicamente claro. Destinan mucho de sus productos a ese mercado? Mira, obviamente hay una situación que nos tiene que preocupar con el tema de Haití. Yo sé que la preocupación con Haití no es nueva, pero claro. Lamentablemente lo que ha ido pasando, que estamos comentando al inicio del programa, con el precio de los commodities, de los alimentos, hace que para un país como Haití, más que el propio precio de las cosas, el problema va a ser la no disponibilidad, la escasez claro. de alimentos, y eso puede ser una situación de verdad muy explosiva para la República Dominicana. Yo creo que ha sido importante la participación del presidente en la última cumbre de las Américas, donde mencionó algo que yo creo que quizás no le hayamos hecho suficiente caso a este tema, que no es la primera vez que tenemos un choque petrolero, ¿no? Claro. Hemos tenido en el 2008, claro. El petróleo subió hasta $147, después volvió arriba de $100, pero hay una gran diferencia. En las épocas anteriores siempre teníamos el acompañamiento de una mano amiga claro. que nos estaba financiando el exceso de la factura petrolera. Es la primera vez, oiga bien, es la primera vez en la historia de la economía dominicana que estamos ahí sin malla de seguridad. No hay ningún programa para ayudar a la República Dominicana a financiar una factura petrolera que probablemente llegue hasta $7,000 millones este año. Y estábamos viendo, mira, ¿a quién le corresponde hacer este acompañamiento, ser la mano amiga? Bueno, lógicamente en el pasado le tocaba a quien era el proveedor principal, que era Venezuela, y que de hecho con Venezuela acumulamos en el momento más importante en Petrocaribe más de $4,000 millones de deuda, que se financió además una tasa del 1% anual. O sea, Petrocaribe existía en ese momento, ¿no? Claro. Petrocaribe nos ayudó mucho. Claro. Ahora no hay Petrocaribe, pero si vemos las cifras, y fue interesante porque me llamó la atención, ¿no? Este planteamiento del presidente. Entonces, ¿quién debería de preocuparse por eso? Pues quién es el proveedor principal de la República Dominicana. Y hoy en día, cifras oficiales de la Dirección General de Aduanas, capítulo 27, que es el capítulo arancelario, donde están todos los energéticos, incluyendo el mismo carbón, ¿no? El año pasado, el 70% de las importaciones de la República Dominicana en materia energética vino de los Estados Unidos. Creo que le toca y les conviene a los Estados Unidos darle una mano amiga. Creo que ese elemento es importantísimo, la palabra le conviene. Le conviene. Principalmente por lo que hablábamos al inicio, por cómo se está moviendo políticamente. Yo creo que les conviene bajo todos los conceptos y que deberían de ver cómo seguir apoyando a un país como la República Dominicana con las mismas ganancias extraordinarias que le está produciendo los Estados Unidos, vendiendo combustibles mucho más caros a la República Dominicana. Yo creo que esa es una inversión en la cual debería estar pensando de manera geopolítica inteligente los Estados Unidos. Bien, vamos, Antonio, para que tú entres ahí mismo, vamos a tomar nuestra segunda y última pausa para la parte final del programa, y así tú intervienes en esa área y otras cositas que queremos también puntualizar con ustedes dos aquí, aprovecharlo como siempre. Continuamos Sin Esquema en apenas un par de minutos.